Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En nuestro segmento de mnemotecnias hoy me corresponde la mnemotecnia acerca de la anamnesis del dolor. ¿Por qué realicé este video? Por dos motivos. Uno, porque mis compañeros que se encuentran en los niveles inferiores, algunos ya se encuentran realizando prácticas y muchas veces cuando se encuentran cara a cara con el paciente, y estos pacientes, muchos de ellos tienen dolor, no saben cómo formular, preguntar al paciente, mis compañeros. Y yo espero que con esta mnemotecnia fácil y sencilla puedan ustedes dar orden, dar coherencia, dar sentido a las preguntas que ustedes formulen. Y el segundo motivo es porque esta suele ser pregunta de examen en tercer semestre. Recuerdo cuando estuve en tercer semestre, había una pregunta que decía: ¿qué significan las siglas de Alíciame? Y si ustedes ya conocen, para mis amigos que están en primero o en segundo nivel, van a tener un punto o 2 puntos asegurados, dependiendo cuánto valga la pregunta. Pero eso no me interesa mucho. Lo que me importa es que ustedes, amigos, aprendan a aplicar esta mnemotecnia que les comparto y puedan formular y redactar en la parte de la anamnesis donde dice enfermedad actual. Redacten muy bien lo que necesitan para llegar al diagnóstico cuando un paciente acude con dolor a la emergencia, a la consulta ambulatoria, etc. Entonces, amigos, ya mencioné en qué consistía la mnemotecnia. Es alíciame, una palabra sencilla, fácil de aprender. Así que comencemos. ¿Qué quiere decir la A? La A significa aparición. ¿Qué quiere decir la L? Localización. ¿Qué quiere decir la I? Irradiación. ¿Qué quiere decir la C? Características. ¿Qué quiere decir esta otra I? Intensidad. ¿Qué quiere decir la A? Acompañantes. ¿Qué quiere decir la M? Modificantes. ¿Qué quiere decir la E? Evolución. Listo, amigos. Esto sería la parte en la que tengo que, lo que debo preguntar cuando un paciente viene con dolor. Pero ahora, ¿cómo pregunto? Esa es la segunda parte. Imaginemos con un ejemplo, otra vez aparece aquí nuestra amiga Alicia, para que concuerden nuestra mnemotecnia. Alicia acude al consultorio por un dolor X. Todavía no voy a poner dónde se encuentra ese dolor. Por un dolor X acude Alicia a su consultorio. Y para ello,
Utilizando esta mnemotecnia ya sé qué es lo que yo debo preguntar. De una forma coherente, ordenada y sencilla. Entonces imaginemos cómo le formularía yo la pregunta en la aparición. Le diría, usted, Alicia, ¿cuándo apareció ese dolor? Y ella me puede decir desde ayer, desde antes de ayer, desde la próxima semana. Y aquí en este punto, antes de continuar, hacemos una subdivisión, porque podemos tener una fecha real o podemos tener una fecha aparente. ¿Qué quiere decir la fecha real? El momento exacto cuando apareció el dolor. ¿Qué tal que el dolor, si bien apareció el día de ayer, pero ella ya había tenido ese mismo dolor hace un mes atrás, o hace unos 6 meses atrás, o hace un año? Entonces, si ella me dice que el dolor apareció ayer, no es la fecha real, sino es la fecha aparente. ¿Por qué? Porque ese mismo dolor, con esas mismas características, ya apareció tiempo atrás. ¿Sí me hago entender? ¿Verdad, amigos? Eso, muy bien. No hay que confundir en este primer punto entre una fecha real y una fecha aparente, porque la fecha real, como su nombre mismo indica, es el momento exacto, el primer momento cuando apareció ese dolor con esas características, con estos acompañantes, con esa localización, etc. Ahora sigamos con la localización. Le pregunto a Alicia, ¿ese dolor dónde se encuentra? Y ella me puede decir en el hombro, en el brazo, en la mano, en el pecho, en el abdomen, etc. Entonces, esta pregunta es muy importante para ubicarme y saber dónde tiene el dolor Alicia. El tercer punto, irradiación, le pregunto, ¿y ese dolor se irradia hacia algún sitio? ¿Se va hacia algún sitio? El cuarto punto, las características. Yo le pregunto a Alicia, ¿y usted cómo siente ese dolor? ¿Ese dolor es punzante? ¿Ese dolor es lancinante? ¿Es tipo cólico? Aquí hay que recordar que las características del dolor dependen de la ubicación de este dolor, porque no es lo mismo un dolor de una víscera hueca que un dolor en el brazo o en el pecho. El dolor, por ejemplo, de la víscera hueca es de tipo cólico muchas veces, y el dolor del pecho puede ser de tipo opresivo, dependiendo de la patología. Eso lo explico con mucho detalle, los tipos de dolor, en mi video de fisiopatología. Así que, amigos, si necesitan revisar, busquen ese video. El otro punto, la intensidad. Podemos utilizar la escala análoga del dolor, que es del 0 al 10. 0, ausencia de dolor. 10, el dolor máximo, el dolor más fuerte que haya tenido esa persona. Entonces yo le pregunto a Alicia, ¿y usted cómo califica ese dolor del 0 al 10? Y ella me puede decir un 3, un 4, un 5, un 7. Esto es muy subjetivo, pero me permite saber aproximadamente cómo es la intensidad del dolor. Continuemos. El siguiente punto, los acompañantes. Muchas veces el dolor, dependiendo de la ubicación, puede ir acompañado de dolor de cabeza, de alteraciones en la vista, de mareos, de vómitos, etc. Eso es muy importante. Los modificantes. Yo le pregunto a Alicia, ¿y el dolor empeora cuando usted está caminando? ¿Cuando usted reposa? ¿Cuando trota? ¿Cuando baja gradas? ¿O no se modifica? ¿Sí? El otro punto, la evolución. Alicia, ¿ese dolor ha empeorado? ¿Ha disminuido? ¿Cómo
¿cómo está ese dolor? ¿Cómo se mantiene ese dolor? Quizá ha seguido con mucha intensidad o ha bajado de intensidad. Entonces, como ustedes amigos pueden ver aquí, si se dan cuenta que utilizando esta mnemotecnia muy sencilla, puedo extraer mucha información de la paciente. Ahora utilicemos un ejemplo. Me voy a poner mis lentes para leer. Imaginemos que esta es la primera parte de la historia clínica. Tenemos los datos de filiación, motivo de consulta, enfermedad actual. He llegado a la enfermedad actual y aquí está redactado utilizando el alíciame y vamos a ver cómo quedó. Paciente comienza con dolor en la garganta desde el día de ayer en la noche, cuando regresaba a su casa. No ha tenido ese dolor en la garganta desde hace un año aproximadamente. Ese dolor solo se localiza en la garganta, no se irradia a ningún sitio. El dolor se caracteriza porque le arde. Es de intensidad 6/10. Se acompaña de tos, congestión nasal y rinorrea. Además, la paciente refiere que tiene calentura. Esto está entre comillas. El dolor no se modifica y en este instante le duele más la garganta. Entonces, amigos, si como ustedes pueden escuchar, si se dan cuenta que utilizando esta mnemotecnia es muy fácil extraer información. Yo con esto, yo ya tengo mi hipótesis diagnóstica sin hacer exploración física, sin pedir exámenes de laboratorio. Quizá Alicia, antes de eso, los datos de filiación, no les mencioné los datos, el motivo de consulta, porque mi interés aquí era explicarles la anamnesis, la mnemotecnia de la anamnesis del dolor. Entonces, con lo que les cuento, posiblemente, para hacer mi hipótesis diagnóstica, se trata de una faringoamigdalitis de tipo viral. ¿Por qué no bacteriana? Porque ella tiene tos, ella tiene rinorrea. Claro que tiene 35 años, pero no se puede descartar de que sea una faringoamigdalitis viral, aunque ella ya sea adulta. Es muy común las faringoamigdalitis virales en los niños, pero no se puede descartar en un adulto una faringoamigdalitis viral a esa edad, aunque ella ya sea adulta. Comúnmente, las faringoamigdalitis de tipo bacterianos es lo que afecta principalmente a los adultos. Pero por lo que ustedes, como ya escucharon, esta redacción en la enfermedad actual utilizando la mnemotecnia, quizás se trate de una faringoamigdalitis viral. Pero es solo un ejemplo, amigos, para que vean que utilizando esta mnemotecnia que yo aprendí en la Facultad de Medicina, se puede extraer mucha información, amigos. Y no se olviden que hay 8 preguntas que en mi otra clase les voy a mencionar en la anamnesis general para cualquier síntoma. ¿Qué preguntar y cómo preguntar? Les voy a mencionar otras 3 preguntas más que se pueden agregar al dolor, como es si ha tomado medicamentos, cómo se siente en este momento, a qué atribuye su causa, que junto con la mnemotecnia ustedes van a hacer una buena anamnesis cuando el paciente llegue con dolor. Gracias, amigos, eso es todo.